Bueno, la película la empecé a escribir, yo creo, o al menos la idea de la película surgió desde antes que me titulara de la escuela de cine, ¿no? Ahí sí era muy consciente, quiero hablar de la familia, quiero hablar de los hermanos, eh, mucho a partir de mi película de titulación, un cortometraje. Y, y bueno, fue justo por eso, pues una película que sí tiene muchos, que es muy personal y que sale de anécdotas de infancia, de adolescencia. Sabía que necesitaba tener a alguien en el proceso, ¿no? A una persona externa, y fue que empecé a trabajar con una co-guionista, Gabriela Vidal, que ella de alguna manera me ayudaba a aterrizar. Y creo que en parte el proceso de escritura, pese a que fue interrumpido, no fue constante. En total fue un año, pero no de corrido, sino que pasaba mucho tiempo que dejábamos el guión, porque yo estaba en ese entonces estudiando una maestría en Estados Unidos. Entonces, en realidad fue un periodo de 2 años, tiempo total. Y en esos 2 años sucedieron dos cosas. Uno, que Gaby me ayudó, digamos, a sacar esta historia. Por el otro, al ser un tema tan personal y tan directo, digamos que en ese tiempo yo pude ir realmente entendiendo qué estaba haciendo y empezar a ver las cosas un poquito más desde afuera, ¿no? Creo que esa es una de las grandes virtudes de la película, aunque también podría ser uno de los grandes defectos, las dos, ¿no? No voy a hablar del final, pero sí diré que la decisión, lo que sucede con el personaje principal, con Samuel, al final, tiene que ver con esta redención, digamos. Es un poco el deseo de no repetir estos pasos de la familia y de que quizás a veces la única manera para poder estar mejor es alejarse de esta persona. Yo esta película, desde la primera línea que escribí, sabía que la quería filmar en el CCC, con el CCC, que quería aplicar al concurso de ópera prima y que quería filmarla con recursos de la escuela, ¿no? Esto significa, a su vez, que tienes que trabajar con gente que está estudiando, gente que no es profesional, que está en proceso de formación. Y ahí también tuvimos dimos la oportunidad a varios de estos chicos que nunca habían hecho un largo, de que llevaran roles importantes en set, ¿no? Entre ellos el asistente de dirección, por ejemplo. Y creo que lo más importante fue, uno, la entrega de trabajo, al trabajo de todos ellos. Realmente hubo un compromiso, pese a que no había una paga, porque para ellos es, digamos, parte de la evaluación académica, el estar en la película, ¿no? Entonces, pese a que no había una paga, hubo un compromiso total y absoluto. Y también creo que la buena relación que había entre todos hizo que el rodaje fluyera muy bien y que nos entendiéramos, ¿no? Entonces, pese a que es ópera prima, no solamente mía, sino del fotógrafo, de mi productora, del sonidista, de casi todos los que hacíamos varios de los puestos más importantes, era nuestro primer largo. Pero ante todo había claridad, bueno, de mi parte, para empezar. Yo tenía muy claro qué quería hacer y creo que si el que está al mando del barco no lo tiene claro, todo se empieza a derrumbar. En ese sentido, yo sabía de antemano, la película estaba en mi cabeza plano por plano y sabía qué es lo que quería hacer antes de llegar al set. Tenía una directora de casting, tuve una directora de casting, Viridiana Olvera, pero estuve con ella casi todo el tiempo. Es decir, Viridiana iba a escuelas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México a ver chicos. Se planteaban castings dentro de las escuelas con permiso de los maestros y el director, pero yo tenía muy claro que muchas veces el chico que buscábamos a lo mejor no iba a ir a ese casting, a lo mejor a él no le interesaba actuar, sino que era cosa más de ir a platicar con él y ver si entonces por ahí podíamos irnos metiendo. Entonces yo muchas veces acompañé a Viridiana a la escuela, mientras ella atendía a los chicos en el salón donde se iba a hacer el casting colectivo.
yo me daba una vuelta por la escuela y veía quién estaba ahí, a ver si no buscaba un tipo específico, buscaba más una esencia, ¿no? Y que hubiera similitudes con el personaje que yo había imaginado. O sea, al caminar por las escuelas buscaba eso. Finalmente, quien hace el personaje Samuel, ella lo encontró, Viridiana, lo encontró a él saliendo de la escuela y le hizo una entrevista a este chico. Y sí creo que, y me volvió a pasar con la segunda película que hice, Las Elegidas, que desde que ves la primera imagen del primer casting que le hacen a esa persona, hay algo que te golpea muy fuerte, muy profundo, y ya sabes que ahí está el personaje. A veces hay que sacarlo, por ahí está escondido, ¿no? Y eso pasó con prácticamente todos desde el principio, era evidente que eran ellos. María René Prudencio también, de hecho ella fue casi que de las primeras en estar seleccionadas, ¿no? Yo tenía claro, si María René lee este guión y lo quiere hacer, es suyo. Y así fue, ¿no? María René tenía un par de años sin actuar, había dejado la actuación y por varias razones, entre ellas que no había algo que le interesara hacer, y por fortuna en cuanto leyó este guión dijo, esto yo lo quiero hacer. Ahí María René fue una pieza fundamental porque primero con los niños, ella es muy buena trabajando con niños, le gustan los niños y a los niños generalmente se enamoran de María René. Entonces ella los hizo cómplices. De entrada los niños ya se conocían. Eso fue una coincidencia, digamos, fue un accidente muy afortunado, ¿no? Los niños ya había una relación real entre ellos, eran amigos y entonces ya era mucho más fácil porque ya había algo construido. Con los adolescentes sí fue un proceso de trabajo, fue un proceso, yo tuve, si mal no recuerdo, fue un mes de ensayo y ese mes de ensayo estaba hecho específicamente no para trabajar la película, no para que memorizaran diálogos, eso no me importaba. Yo nunca pido a nadie que se memoricen diálogos, lo importante es que se conozcan, que hagan una relación y que se tengan confianza. Entonces, un ensayo, por ejemplo, era ir con María René al boliche a jugar. Y ya, y yo les tomaba fotos, o íbamos al mercado y María René les tomaba fotos a ellos, ¿no? Eso va creando una relación, una confianza. Y eso fue lo más importante. Y creo que se ve en la película, esa conexión que existe entre ellos. Y que una cosa que a lo mejor no tiene ya mucho que ver, bueno, sí tiene mucho que ver. El primer día de rodaje de la película fue la cena del restaurante, el cumpleaños de Rodrigo, del hermano mayor, cuando le llevan el pastel. Y para mí esa cena marcó todo lo que fue el rodaje, porque de entrada es la única escena donde están los tres personajes, ellos adolescentes con la madre, juntos, ¿no? Es una de las escenas más largas, dura más de 5 minutos, si no me equivoco. Y es una escena que al ser la primera que filmamos marcó todo lo que fue el rodaje, marcó todo el ritmo de rodaje y además el tono de la película. Y a los personajes, me acuerdo que los actores me decían, los tres, todo fue muy claro a partir de esa escena, ¿no? Rodrigo, el actor Rodrigo que hace el personaje de Rodrigo, me lo dijo, yo terminé de entender mi personaje en esa escena, en esa relación con la madre. Y fue muy disfrutable, fue un gran primer día de rodaje. Yo lo exploré, tomé la decisión conscientemente de que no fuera, de que va a haber un misterio grande alrededor de toda la historia que hay detrás. ¿Qué pasó con el abuelo? La enfermedad, ¿qué enfermedad es? Todo eso está un poco debajo del agua, ¿no? Y la verdad es que con María René, yo conocía su trabajo, es una gran actriz, y sabía que no había que darle demasiada información. Todo el trabajo que hicimos fue el trabajo con los chicos, con los adolescentes y con los niños. Pero solo hubo una sesión que tuvimos María René y yo, que fuimos a cenar. Y en esa cena, ella me hizo un par de preguntas específicas de la mujer. Yo le dije un poco, tampoco entramos mucho en detalle, y a partir de estos puntos centrales que le di, ella hizo su trabajo.
y que es interesante. En una función que hicimos aquí en la Cineteca Nacional, que fue parte de la muestra del CCC, que hacen año con año, la única función que hemos tenido en la Cineteca, bueno, no, luego el Festival Mix, y ahora ya vendrá Talento Emergente, pero en esa función María René dijo en una sesión de preguntas y respuestas, yo me inventé toda una historia, una biografía del personaje, que David no tiene la menor idea de qué es, ni qué hice. Y está bien, yo no tengo por qué saberlo. Y en ese sentido, al yo confiar en la actriz, le doy libertad absoluta, ¿no? como persona creativa. Y al ser la gran actriz que es, le abro las puertas para que trabaje. Evidentemente, si algo no funciona o si algo se va por otro lado, se lo digo y lo trabajamos, pero si no, que ella haga lo que tiene que hacer y que sabe hacer muy bien. La reacción del público, que puede ser más efusiva o menos efusiva o más seca, en fin, más allá de todo eso, las discusiones, por ejemplo, en mi experiencia en los distintos festivales de cine a los que fui, las discusiones eran siempre las mismas. Era hablar de la familia, era hablar de los porqués, era hablar de las consecuencias. Todas mis sesiones de preguntas y respuestas en festivales de cine parecían más sesiones de psicoanálisis que sesión de preguntas y respuestas sobre una película, porque se empezaban a tocar temas más profundos y siempre alguien conectaba, era muy interesante eso. Por ejemplo, la película estuvo en Vladivostok, Rusia. Yo no pude ir porque estaban ya filmando Las elegidas, a punto de empezar, y María René fue en mi representación. Y me dijo que fue una función muy emotiva, muy bella, y que la persona al lado suyo, al acabar la película, estaba hecho un mar de lágrimas, y que le dijo a María René, es que es mucho mi relación con mi madre, es mi historia ahí. Entonces eso definitivamente es uno de los regalos más bellos que te da el cine, poder conectar de esa manera. Y eso, sí te lo digo, la película conectaba pese a los distintos públicos y las distintas nacionalidades. Conectaba o no, no todo el mundo va a conectar con esta historia, pero la gente cuando conecta iba más allá de esto, ¿no? La relación amor-odio entre la familia, ¿no? Y lo que dije hace rato, las cosas que no se dicen, como estos secretos a voces, estas soledades compartidas. Un poco esa es la esencia de este proyecto. Hola, mi nombre es David Pablos, soy el director de La Vida Después y los invito a que vengan aquí a la Cineteca Nacional a Talento Emergente del 17 al 22 de septiembre.